El cuento de Sirena, de Gonzalo Torrente Ballester. 1. Esta historia de la sirena no la escribí antes por no haber encontrado la manera natural de resolver una minucia técnica, aunque, la verdad sea dicha, no recuerdo haberme esforzado mucho en hallar la solución, y hasta es probable que esta dificultad aparente no haya pasado de tapadera de otras de entidad mayor, la de creer mínimamente en lo que se va a contar, condición necesaria, pienso o pensaba, para tratar un tema con responsabilidad. El cuento de la sirena me fue llegando a retazos, como otros muchos, casi siempre por el mismo camino familiar, y el interés sentido por los que me lo contaban y por aquellos otros más de cerca afectados por él nunca pasó de lo meramente humano, y sólo cuando ya todo se había resuelto, y no digo olvidado, pero sí al menos modificadas mis relaciones sentimentales con la historia y con sus protagonistas, se me ocurrió pensar que bien pudiera servirme para materia de un relato. Pero, entendámonos, de aquellos que se proponen desde un principio como increíbles, de aquellos en que, al guiño del ojo del autor, responden los lectores advertidos con un guiño del ojo. En estas condiciones, cuando lo único que justifica la narración es el modo de estar contada, ¿cómo iba a iniciar mi propuesta con palabras más o menos como estas? Oiga, amigo, para que usted entienda lo que voy a contarle, tengo que referirme antes y hacérselo saber al bastardo del rey don Dionís de Portugal, el rey poeta. Al conde de Barcellos, así llamado, que escribió una vez un nobiliario en el cual se incluye la historia escasamente verosímil del lejano progenitor de los Mariño. Y esta historia, amigo mío, es nada menos que la siguiente. Créala usted o no lo crea. Alrededor del año 1000, según la tradición o ciertos cálculos, un caballero de ese nombre de Mariño caminaba junto a la mar cuando un inesperado resbalón u otra causa cualquiera lo precipitó en las alborotadas ondas de las que no hubiera podido librarse, armado como iba y torpe en la natación, no en la lid, por supuesto, si no estuviera casualmente al acecho por aquellos lugares la sirena del Finisterre, la tan siniestramente reputada que acudió rápida al socorro y que, habiendo visto de cerca la hermosa cara y el bien trabajado cuerpo del desmayado náufrago, concibió por él unos amores tan súbitos que se lo llevó a su espelunca y se lo quedó como amante durante bastantes años. Y allí se hubiera muerto el caballero de puro viejo si no fuera porque los hijos habidos de la coyunda, que eran 4, aunque excelentes en artes natatorias y piscatorias, lo ignoraban todo de la caballería y de la espada, por lo que su padre pidió a Sirena que le dejase volver a tierra y llevárselos consigo para darles cumplida educación, a lo que ella le respondió que bueno, que sí, que los llevase y los hiciese caballeros, pero con el anuncio y compromiso de que cada generación ella se llevaría un descendiente para sus necesidades particulares, y este destino singular se reconocería en el color azul de los ojos o en las escamas de pez que el destinado había de tener en los muslos. Y sucedió desde entonces que todos los mariños de la costa, azules de los ojos o escamados, desaparecieron en la mar. Esta es la historia que con más solemnidad y más por lo menudo tendría que contarles. Traducida, quizá, del texto portugués y con la requerida erudición como garantía de que yo no la había inventado. Por lo demás, en estas costas,
Era mucha la gente que la conocía, y si ahora ya no se recuerda, al desinterés de los jóvenes por el pasado y por sus lejanos genitores obedece. Pero en bastantes casas y casonas de campo, de ciudad o de mariña, campea la silueta de sirena en las piedras heráldicas. Habría, digo, pues, que incluir esa advertencia. Pero, ¿cómo? ¿Así por las buenas? ¿Al principio, con semejantes palabras? El que no lea esto no entenderá lo demás. O hábilmente emulsionada en el relato como clave explicativa de unos sucesos hasta entonces enigmáticos. ¿No hubiera estado mal? No. Hacer de la desaparición de Alfonso Mariño una novela policíaca y del texto en lusitano de Barcellos la aclaración del misterio. Pero aconteció, entre otras cosas, que Alfonso Mariño desapareció a la vista de alguna gente y que no iba solo. Tenía al fin a mi disposición, ¿quién lo duda?, muchos otros procedimientos tradicionales, pero ninguno me satisfizo. Lo mismo me sucedió, como se ha visto, se verá, en la historia que titulo El Hostal de los Dioses Amables. Y yo me consideraba, con probable justicia, incapaz de cualquier invención original. Y así se fue quedando la historia de los Mariño de Vilaxuán, sin escribirla, aunque la haya contado muchas veces y siempre con distintas palabras, las que me venían a las mientes. ¿Que cómo lo hice? De varias maneras. El guiño de ojo y la cita erudita, cuando se está frente a frente, resultan más aceptables. O quizá por cortesía nadie les hace objeciones, y salvados los primeros escollos, el indudable encanto de la historia hace olvidar esa muleta en que se apoya mi cuento. Esos Mariño de Vilaxuán eran algo parientes de mi mujer, pero por líneas femeninas, de modo que a Josefina, que entonces era mi novia, no le tocaba nada de sangre de la sirena. Insisto, cosa de suegras por un lado y por otro, pero se llevaban bien y mantenían amistad, a pesar de la distancia. Se invitaban a las bodas, a los bautizos y a las fiestas de los patrones respectivos, y nunca se olvidaban de decir, cuando venía a propósito: «Ah, sí, Vilaxuán, allí tengo yo parientes». De modo que cuando Josefina y yo nos íbamos a casar, se creyó conveniente que fuéramos a verlos, a los Mariño, un día, para que me conocieran y nos felicitasen, y de esta visita se trató por misivas y recados. De la boda ya estaban al corriente, y de mí les habían llegado, según supe después, los peores informes. Que si carecía de oficio, y que si eso de escritor era un hato de ilusiones, y que a ver dónde estaban los libros que lo demostraban. Opiniones salidas de Vilaxuán por escrito y que secretamente Josefina creía desbaratar con mi presencia, pues suponía que iba a caerle simpático a sus parientes. Yo me temo que no haya sido así, salvo a la vieja doña Rolendis, tía Rula, que me pareció burlona, campechana y con cierto sentido del humor, pero de ningún modo a su nuera, la tía Eugenia, que llevaba la voz cantante de la casa y que apenas me dio la mano ni me miró de frente, aunque con mi novia extremase las carantoñas y besuqueos. La tía Eugenia de Marras, viuda desde hacía pocos años, llevaba como un hombre la casa y el negocio de los barcos y encaminaba cada uno de sus hijos. Yo conocí a 3 en aquella ocasión. Payo, que era un muchacho y estudiaba para piloto, y las 2 niñas gemelas, que no sé por qué gracia se llamaban como las hijas del Cid, aunque sí lo sé, o lo supongo. La tía Eugenia venía de las tierras de la Arlanza y había traído su particular mitología y su escala de valores, que intentaba imponer a todo el mundo, con gran regocijo de su suegra, que no parecía tomarla en serio y que también tenía manera propia de pensar. La tía Eugenia echaba la siesta,
Y gracias a esta costumbre se me hicieron las horas que pasé en aquella casa un poco menos aburridas y humillantes, porque al quedarnos solos, la tía Rula se despachó a su gusto y nos hizo reír con historias locales y aún familiares. Y en un momento dado le dijo a Josefina: ¿por qué no llevas a tu novio a que vea la cruz? Ya sabes dónde está la llave. No sé si lo hizo para que, al hallarnos en la soledad de aquel jardín secreto, separado del otro, del oficial invisible que yo ya había visto por una tapia de hiedra y una puerta herrumbrosa, pudiéramos besarnos. Pero mi novia, que era bastante inocente, o al menos tanto como yo, cumplió la orden y me enseñó una cruz de piedra, escondida de todos, en el fuste de cuya columna se iban leyendo nombres y nombres de llamados Mariño, en gallego los más antiguos, en castellano los últimos 2 o 3, con esta leyenda debajo: Morto no mare, muerto en la mar. Este es el marido de tía Rula, me dijo por uno de los últimos, y este otro, su hijo, el marido de tía Eugenia. ¿También murió ahogado? Sí, tenía los ojos azules. Y como yo le preguntase qué tenía que ver una cosa con la otra, Josefina me explicó, como lo más natural del mundo, como lo más sabido, la historia de la sirena y los trámites del color y las escamas. Bueno, ¿pero vosotros creéis esas paparruchas?, le pregunté. Yo ni creo ni dejo de creer. Los demás de la familia, todos. La tía Rula, más que nadie, aunque no dejase de hacer de sus propias creencias materia de sus burlas. ¿Le explicaste a tu novio lo de los muertos? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? Le preguntó, aunque mirándome. Se quedó callado, pensando. Y ahora sigue lo mismo. Insistí en mirarme, y ya se dirigió a mí francamente. No serás como mi nuera, ¿verdad? Mi nuera no cree en antiguallas, pero su hijo Alfonso tiene los ojos azules y se lo ha llevado lejos de la mar, y no hemos vuelto a verle en Villachuan. Allá lo tiene, en Castilla, como preso. Y cuando queremos verlo, pues hay que ir a Castilla en peregrinación para que el muchacho no se acerque y no corra el peligro de que se lo lleve la sirena. Como si con la sirena valiesen subterfugios. Se calló un momento y bajó la voz. Mirar, mi marido dejó los barcos joven y buscó un trabajo en tierra porque yo no quería que corriese aquel peligro. Y él lo hizo por complacerme. Pero le llegó el tiempo en que debían robármelo, y muchas madrugadas yo oía, desvelada, la voz de la sirena que lo llamaba. Muchas noches, muchas. No le decía nada a mi marido. Me tragaba aquel espanto solitario, pero el cantar de la sirena, ahí mismo, al pie de nuestro muelle, me despertaba. Y no solo a mí. Mucha gente del pueblo la escuchaba también, y se decía que venía a reclamar lo que era suyo. Una vez mi marido tuvo que embarcarse nada más que para ir a Santa Uxía, como quien dice ahí enfrente, y la barca naufragó y no volví a verle, pero tampoco a oír la voz de la sirena. De modo que lo que os dije, no valen trampas. Alfonso, tarde o temprano, se lo llevará también. En cambio, a Payo, ahí lo tenéis, con sus ojos castaños. Ese acabará la carrera de marino y se hará cargo de los barcos, que buena falta nos hace, y le dejaré hacerse a la mar, aunque sea con galerna, sin que me tiemble el corazón. La tía Rula era ya bastante vieja, aunque caminase gallarda y hablase sin tartajeos, pero por alguna cosa de las venas azuladas de sus manos me pareció arteriosclerótica, y por aquello en que creía, un poco mal de la chaveta. Tardó algún tiempo en morirse, 5 o 6 años. Un día me lo dijo Josefina, como sin darle importancia. ¿Te acuerdas de tía Rula, la de Vilachuan? Pues se murió. Y me mostró una estampita funeraria que le habían mandado. No recuerdo si entonces volvimos a hablar de los Mariño y de Sirena. No lo recuerdo. Es muy probable que no. Era un momento en que yo había racionalizado convenientemente el fondo de leyendas y consejas incorporado a mis recuerdos en los años de niñez.
Y en cuanto a aquella, tenía leído ya el nobiliario del conde de Barcellos, con sus notas y sus explicaciones suficientes. Y aunque no anduviese muy holgado de materiales literarios, jamás se me hubiera ocurrido tomar aquella historia para sacar de ella un relato, entre otras razones, porque doña Emilia Pardo Bazán lo había hecho ya unos cuantos años antes. Aún la estoy viendo en las páginas del Blanco y Negro, allá por el principio de los años 20, la ilustración en que aparece la sirena en su trono y delante de ella un caballero bípedo. No lo volví a leer, ese cuento. Desde entonces ni recuerdo su título, ni si se trata en puridad de los Mariño o de otro semejante. Pero inevitablemente la comunidad de imágenes actuó de alguna manera restrictiva. Por otra parte, el vaivén de mi marea personal me alejó de los lugares y personas en que podía el asunto ser tema de conversación, hasta un punto tal que cuando escribí mi primera novela, cuyo protagonista se llama con aquel apellido, lo atribuí a otra familia de mariños sin la menor prosapia mítica, de la que en todo el libro no consta la más leve referencia. Tampoco creo que de haberlo hecho de otro modo me lo hubieran agradecido, y me había olvidado, por supuesto, de la falta de fe de aquella dama tan estirada, la tía Eugenia, en mis dotes de escritor y de su convicción no expresa, pero al menos insinuada, de que yo fuese un zascandil. Josefina, menos olvidadiza que yo, a la mención de la tía Eugenia solía torcer el morro. Lo menos que le llamaba era antipática. Después de esto pasó el tiempo. Una guerra, Dios mío, y otra guerra, cuántas cosas y toda su secuela. Un día apareció a visitarnos Payo, de uniforme, que andaba en los bous armados, y nos contó cómo le iba a la familia, que sus hermanas estaban muy crecidas y que él, naturalmente, había terminado ya lo de piloto y que cuando terminase aquello navegaría en los barcos de casa que iban de pesca al Gran Sol. Le pregunté distraídamente por Alfonso. Me respondió que su madre, para que no fuese al frente, le había buscado un empleo en el Estado Mayor, de traductor o de algo así, porque se le daban bien los idiomas y sabía 2 o 3. Cuando se hubo marchado, lo comenté con Josefina. ¿No le vendrían tentaciones a Alfonso de irse un sábado a San Sebastián como hacía mucha gente? Era de esperar que Sirena no se hubiese trasladado a la Concha, pero Josefina me dijo que no me riese y que muriese el cuento. Allí mismo murió. No volví a saber de ellos, de los mariños, durante tiempo, y me creo autorizado a conjeturar que Payo no pescó en el Gran Sol hasta pasar aquellos años en que andaban por la mar los submarinos y podían averiar las redes con sus ímpetus ciegos. Pero también aquella guerra terminó sin que hubiéramos salido por el aire disparados, y más o menos después fueron las cosas acomodándose. ¿O acaso se desacomodaron de otra manera? Pues mucha gente anduvo de un lado a otro, yo entre ellos, a ver si se encontraba un rincón o una esquina en que mantenerse erguido. Sería por el fin de los 40, o acaso por el principio de los 50, yo me hallaba en Madrid, sin mi familia. Una vez me escribió Josefina que Payo se había casado con una chica irlandesa, que habían estado a verla y que pronto pasarían por Madrid, que los tratase bien. Y así fue como llegaron Payo y Ailín en un tren de la mañana, un poco fatigados, pero contentos, con la ilusión entera de los recién casados. Venían no tanto en viaje de novios como para que ella conociese un poco del país. Los acompañé al hotel, los dejé acomodados y quedamos para almorzar juntos y para cenar también, pues como yo convidase al almuerzo, se empeñaron ellos en hacerlo a la cena. Observé que a Payo le gustaba mi compañía y hasta que estaba un poco envanecido de ella, y por las palabras de Ailín comprendí que le había hablado de mí y de cómo marchaba mi profesión. Las vueltas que da el mundo. Ailín era una muchacha de grandes ojos grises, la boca un poco irregular, pero graciosa. Hablaba un español pintoresco, pero expresivo, y de ciertas materias sabía más que su marido,
Por ejemplo, de las leyendas y de las historias celtas, que fue de lo que hablamos principalmente. Por insinuación mía, ante la estupefacción de Payo, que ponía de asombro y de sorpresa su cara de buen muchacho ingenuo. Me contaron también, muy por encima, la historia de su noviazgo, que había empezado a causa de una invernada forzosa en no sé qué puerto de la costa sur de Irlanda, cerca de Limerick, donde ella vivía y había actuado de traductora con su poco español. A mamá, al principio, le asustó una mujer de tan lejos, pero como Aileen es católica, acabó transigiendo. Espero que lleguen a ser amigas. Y Aileen añadió que, para serlo, se sentía dispuesta a no hablar delante de ella ni de la gente pequeña, ni de Finn McCool. Se habló después de que desde Madrid irían a Cuenca, donde estaba Alfonso. ¿Y qué hace allí?, les pregunté. Entonces me explicó Payo que Alfonso había ganado una cátedra de instituto, una cátedra de historia, y que estaba allí destinado. Añadió además que era violinista y decían que tocaba muy bien. Pero aquí se acabaron las explicaciones. Les pregunté que si Alfonso no venía nunca a Madrid. Payo se encogió de hombros. Ahora sé poco de él. Quien viene a verle todos los años y pasan un mes juntos es mamá. Yo no le he visto desde que acabó la guerra. Claro, es el tiempo que llevo navegando y cuando vengo a España estoy muy pocos días. Aileen me miró largamente y, sin que pareciera venir a cuento, empezó a hablar de sus cuñadas, Elvira y Sol, que eran ya unas mujeres y que tenían novio. Cuando nos despedimos, no sé si al día siguiente, les rogué que no dejasen de saludar a Alfonso de mi parte, aunque no nos conociéramos, ya que éramos colegas. Payo me prometió que lo haría y yo le di las gracias sin demasiado entusiasmo. No creí que volvieran por Madrid, y menos tan pronto. Habíamos quedado vagamente en vernos en el verano, y Aileen había llegado a esbozar la invitación a que pasásemos todos, quiero decir, mi familia y yo, unos días en Vilaxuán, donde la casa era grande y capaz, y había dornas y gamelas para que los niños se ejercitasen en la navegación a la vista de su madre. Yo andaba por aquel tiempo metido en un trabajo arduo, seguramente de esos que se hacen con dificultad insalvable, porque se comprometen sin gusto por ganar algún dinero. Recuerdo que cuando, pasados pocos días, me telefoneó Payo y me pidió una cita, trabajo me costó no demorarla con un pretexto cualquiera. Tardé seguramente en responderle, porque antes de que le diera el sí o el no, repitió la petición con distintas palabras, estas de súplica. Le respondí que desde luego, que sí y que ahora mismo, y quedamos citados en su hotel para enseguida, y por no retrasarme cogí un taxi, era el tiempo todavía de los tranvías renqueantes. Se me ocurrió de momento que le hubiera sucedido algo a Aileen y que se hallase en un apuro, pero al entrar en el vestíbulo en el que me esperaba, vi el pelo rubio de la muchacha que le saltaba encima de los hombros. Fue también ella la primera en divisarme y me saludó desde lejos con la mano. Payo se levantó y me salió al encuentro. Tranquilizó con una sonrisa y unas palabras de disculpa mis preguntas urgentes. Ya suponía yo que te ibas a asustar, dijo Aileen mientras me besaba en las mejillas, y volviéndose a su marido añadió, te lo dije, ¿verdad? Payo parecía avergonzado. No es nada nuestro, aclaró enseguida. Como ves, estamos bien. Es cosa de Alfonso, ya te explicaremos. Y a lo mejor no pasa de suposiciones. Ahora toma algo. Y me obligaron a beber un whisky irlandés fortísimo. Estuve por preguntarles si ya se lo había llevado a la sirena a Alfonso, pero tuve el acierto o el buen gusto de callármelo y dejar que fuesen ellos quienes me refiriesen el suceso, si alguno había, cuándo y como quisieran. Aquella tarde ya estaba echada a perros. Era lo más probable que acabásemos cenando juntos, y nada importante me acuciaba. Aileen, por su parte, parecía necesitada de que alguien escuchase sus impresiones de Cuenca, que la había fascinado. «Esa ciudad parece concebida por un irlandés borracho», dijo una de las veces,
pero luego corrigió la idea añadiendo que ese irlandés tenía que ser, además, poeta. Y yo le agradecí el entusiasmo con que hablaba, por el amor que siempre tuve a aquella ciudad y el gusto que recibo cada vez que la visito. Fue entonces, probablemente, cuando intervino Payo para aclarar que Alfonso les había mostrado, casa por casa y piedra por piedra, cuanto en Cuenca había que ver y admirar, y que además los había llevado a recorrer la provincia y a conocer sus particularidades. Y ya no dejó de hablar de Alfonso. Por grados o escalones, contó de su hermano lo suficiente como para que en un momento dado le interrumpiese yo y le preguntase: «Luego, ¿está loco?». Se miraron, Ailín y Payo, y ella me respondió: «Si fuese un loco, la cosa sería bastante más sencilla, pero yo no creo que lo sea». Y Payo añadió: «No sé. De lo dicho hasta entonces se deducía que nada de la conducta de Alfonso hacía pensar en un trastorno o en una extravagancia, ya que son muchas las personas normales que tocan el violonchelo, que permanecen solteras a los 30 y pico de años y que se pasan el verano viajando por el extranjero, si sus medios de fortuna se lo permiten. La sospecha, o más bien el temor, les venía de lo informado por Micaela y de lo que la misma señorita había añadido a sus informes. Y como la mencionaron bastantes veces sin más explicación suficiente, tuve que preguntarles que quién era. Y me respondieron que una profesora del instituto, agregada a la cátedra de Alfonso, más joven que él, regularmente atractiva y que solía acompañarle al piano. Pues bien para entretenerse, bien en algunas fiestas escolares o sociales, solían actuar juntos y ejecutar conocidas sonatas y piezas menos solitas que obligaban a ensayar continuamente. Según Micaela, Alfonso había querido ser un concertista de fama. Era en realidad su verdadera vocación, y no la de profesor de geografía. Pero la prohibición de acercarse a la mar se lo había impedido, al limitar su libertad de movimientos a tierras y ciudades del interior. Espacio insuficiente para una carrera de virtuoso, a todas luces. «¿Qué veto es este?», pregunté yo. Y Payo me respondió: «No es una prohibición, sino un juramento. Cosas de mi madre, ya sabes». Cuando Alfonso cumplió los 10 años, comulgaron juntos y mamá le obligó a jurar que jamás se acercaría a la mar. Desde entonces, hasta que Alfonso fue mayor, se repitió el juramento con el mismo ceremonial y en la catedral de Burgos para más solemnidad. Un día, Alfonso se negó a seguir comulgando. Desde entonces le pide solo su palabra de honor. ¿Todavía ahora? Yo creo que sí. Mamá viene todos los años a pasar un mes con él, al menos, como te dije, y creo que es el acto más serio de su vida. Lo que pasa entre ellos me limito a sospecharlo, pero no lo sabe nadie a ciencia cierta. Lo más probable es que en aquel momento se me ocurriera sacar un cigarrillo, invitarles, fumar todos en silencio. Pues si es así, no me extrañaría que se hubiera vuelto loco. ¡Qué disparate! Sin embargo, intervino Ailín, según Micaela, lo importante no es el juramento, sino la frustración de Alfonso. Eso es lo que le trae reconcomido. Y repitió palabras, al parecer de Micaela, que aseguraban las ansias de triunfo de Alfonso, su necesidad de escuchar los aplausos y emborracharse con su frenesí, así como de sentirse reconocido y glorificado. La falta de todo esto le sumía en melancolías frecuentes, en soledades hoscas, y le empujaba a viajes desesperados no se sabía dónde, salvo a la mar, por supuesto. Aquella información me hizo perder todo interés por el caso, que se reducía así a términos vulgares de un fracaso corriente. No obstante, pregunté que qué opinaba Micaela de la historia de la sirena. ¿La sirena? No la ha lamentado para nada. Se conoce que Alfonso, avergonzado, se la ocultó. Vamos, es lo que pienso ahora que me lo has preguntado. Incluso te diré que durante estos días no la recordé para nada. Yo sí, intervino Ailín.
¿Tú por qué? No hay más que entrar en casa de tu hermano para recordarla. Y hay que ser ciego, como lo es Micaela, para no darse cuenta de que está completamente equivocada y que lo de Alfonso no es tan sencillo como parece. Ya lo dije antes. Se volvió hacia mí. Mira, Gonzalo, la casa en que Alfonso vive es muy bonita. Una de esas casas absurdas que tienen los pisos para abajo y en que las habitaciones están metidas en los recovecos de las rocas. Ya las conoces, supongo. Él la arregló muy bien, con muy buen gusto, pero de una manera insólita en Cuenca. ¿Cuántos cientos de cuadros, estampas, grabados, porcelanas, cachivaches colgarán por las paredes? Pues no hay ni uno solo que no tenga relación con el mar, sea mapa, paisaje o barco, sea pintado o grabado, o hecho con piedrecitas o conchas, de esos que he visto tantos en mi tierra y tú habrás visto también. Ni un solo modelo de barco conocido que no esté allí representado. Series enteras con todos los de una clase o una época, a vela, a remo o a vapor, antiguos y modernos, todos. Y todas las horas de la mar, en óleos y acuarelas, y los modos de las olas. Colgadas, en repisa o en vitrinas, miniaturas de barcos excepcionales. Una, preciosa, la recibió de Inglaterra estando nosotros allí, y se hartó de enseñárnosla con más interés, te lo aseguro, que su mismo violonchelo. Pero entonces Micaela no estaba presente. Pues bien, entre todo ese mare magnum que no me explico cómo pudo reunir, he contado al menos 40 sirenas, pintadas, esculpidas, en madera, en barro, rotas, enteras. 40, fíjate. Algunas verdaderas maravillas. Pero aún hay más. Las camas de su casa son camas de barco, compradas, según nos dijo, en desguaces. Y nosotros hemos dormido en una hermosa litera de caoba. Payo arriba y yo abajo. Y casi todos los muebles, por no decir todos, son de la misma procedencia. Eso, en Vilaxuán, parecería casi natural. Pero en Cuenca necesita explicación, ¿no te parece? Además, sabe del mar todo lo que hay que saber. Ailén hablaba con voz baja e insinuante, con voz suave de no muy perfecta pronunciación, pero graciosa y grave. Quiero decir que la gravedad de su tono la mitigaban sus frecuentes incorrecciones, pero que el resultado era grato. Y tenía unos ojos tan hermosos. Hay otra cosa que me chocó y que no entiendo. Alfonso nos mostró casi toda su casa, pero no toda. Hay un último piso secreto cuya puerta me enseñó Micaela que nadie ha visto. Micaela dice que cuando le da la furia se encierra allí a tocar solo el violonchelo. Yo no lo creo. Yo creo más bien que haya montado allí el puente de un navío y que se divierta con navegaciones imaginarias. ¿Entiendes de locos, Ailín?, le pregunté. No entiendo de irlandeses y ahora voy entendiendo a este gallego. Alargó una mano y acarició la de Payo, que se desvanecía de vanidad ingenua. Aunque este gallego, cuando navega, tiene un puente de verdad. Repentinamente había cambiado mi actitud ante Alfonso y su problema. Violonchelista frustrado, me importaba un pepino. Capitán de un barco imaginario que enviaba sus luces de situación a la hoz del Huécar, no dejaba de atraerme. Pero en esta nueva estampa no había lugar para Micaela, moza a quien suponía dispuesta a liberar a Alfonso del dragón de su madre. Y sobre esto pregunté si se había referido alguna vez a tía Eugenia. Payo dijo que no. Ailín, que alguna vez la había aludido, nunca mentado y sin atribuirle una especial responsabilidad en el caso. Fue ella quien sugirió que fueses a ver a Alfonso. ¿Yo? Se me tuvo que notar la sorpresa. ¿Y por qué yo? No le conozco ni, que yo sepa, poseo ninguna especial virtud que me permita averiguar los internales de cada quisque. Si esa niña piensa que, porque escribo novelas, nada más echar a Alfonso la vista encima, se me va a revelar su secreto, se equivoca.
Lo más probable es que le inventé una historia, para mí convincente, pero alejada de la verdad. No soy un perspicaz, soy un imaginativo. En aquel momento, Aileen me escuchaba con visible interés, como si estuviera poniendo mi intimidad al descubierto. No se trata de eso, quizá, dijo al fin. Es en lo único en que estoy de acuerdo con Micaela. Alfonso, que efectivamente no te conoce, no deja de estar contento de ese parentesco que tenéis, y ha hablado de ti a Micaela. Y a nosotros también nos preguntó algo. Cuando yo le sugerí que quizá os gustaría encontraros y que qué opinaba, se puso muy contento y dijo que sí, que por supuesto, pero que en Cuenca, porque tendría un gran placer en enseñarle su casa. A lo mejor, añadió Payo, te descubre el secreto del piso. Nos echamos a reír, no sé por qué. Puedo ir un viernes por la tarde, dije. En ese caso, te daremos el teléfono de Micaela para que la avises y vaya a buscarte a la estación. Alfonso no quiere tener teléfono y ella es quien recibe los recados. Ella se hace la indispensable, ¿no? Algo de eso, concluyó Aileen. Por alguna razón, sin embargo, que entonces no me detuve a analizar, la persona de Micaela me caía antipática y su intervención la juzgaba innecesaria. Le escribí una carta a Alfonso, con un querido Alfonso. En principio estamos de acuerdo y ya me dirás cuándo quieres que vaya a verte. Y me respondió con un querido Gonzalo, como a veces tus viernes están embarazados por los estrenos, escoge uno en que te encuentres libre y con que me pongas un telegrama basta. Esa fue la substancia de las cartas cruzadas. Y si el tono de la mía fue lo más cordial que pude, el de la suya no lo fue menos, así como sencilla y natural la redacción. Debieron de pasar pocas semanas, 3 o 4 lo más. Dime si te conviene el viernes, rezaba mi telegrama. De acuerdo, te esperará Micaela. Me respondió. ¿Por qué? Era, de un modo u otro, inevitable la intervención de la señorita pianista. Este detalle influyó mucho en mi ánimo y, sobre todo, durante las imaginaciones que me entretuvieron durante el largo viaje, ya que entonces, y no sé si ahora también, se tardaba 4 horas de Madrid a Cuenca con parada en Tarancón. Hacía un día de aire con amenaza de lluvia, que se puso frío a la mitad del camino. Pensé que no estaría la cosa para recorrer callejas y hoces, propicias todas al viento encajonado. Pero este cuidado fue solo una breve interrupción. Creo que durante aquel viaje pensé por primera vez el tema de Alfonso y la sirena como materia literaria, aunque lejos de mí el propósito de escribirlo, ya que se trataba de hechos reales y de personas próximas. Pero de que le di vueltas y vueltas y lo organicé de varios modos, no tengo la menor duda, aunque el personaje de Sirena se mantuviera lejano y de relieve escaso, algo así como un fantasma entre la niebla. Lo primero que concebí y fui desarrollando podía más bien entenderse como drama de 3 personajes: la tía Eugenia, Alfonso y Micaela, cada uno con su carácter bien definido, y entre los 3 un argumento que desarrollar. La liberación de Alfonso por Micaela, especie de San Jorge con faldas que derrota al dragón, en este caso una madre castradora, la tía Eugenia. Por alguno de sus aspectos e ingredientes, el tema podía resolverse muy bien como drama en 3 actos, de corte evidentemente ibseniano. Una madre tradicionalista que, al no poder sujetar al hijo a sus faldas para toda la vida, le inventa un mito y le crea una neurosis que lo mantiene espiritualmente atado a ella y obediente. Una muchacha moderna y valerosa, libre su mente de prejuicios, que lucha por su felicidad. Entre ambas, un hombre débil y sensible, que escapa a su condición refugiándose en el violonchelo. Por cierto que, sin quererlo, eliminé del plan la significación de este instrumento, pues, sin quererlo también,
el fondo del drama no era la frustración de Alfonso, sino la tiranía de la madre. Y cuando al final del tercer acto Micaela rompía el violonchelo contra la pared, Alfonso queda liberado y derrotada la madre, ya que el violonchelo era su talismán, el embrujo que le permitía atrapar al hijo. Probablemente no me di cuenta entonces de que, inconscientemente, además de Ibsen, pesaba en mi ánimo García Lorca, y que la rotura del violonchelo equivalía a la del bastón de Bernarda por Adela. Aunque, claro, bien pensado, un violonchelo no puede nunca homologarse a un bastón fálico. Los gallegos operamos con otro subconsciente. Parece mentira que 4 horas de soledad y traqueteo den para tanto, pues al mismo tiempo que ese drama, a veces paralelamente, a veces en secuencias alternadas, imaginé también una novela que, si bien no me daba ocasión de plantear situaciones de gran efecto, pese a que entonces a mis novelas yo las llamaba macrodramas, como la rotura del violonchelo, me permitía en cambio insistir en ciertas descripciones que se me antojaban poéticas y en dar cabida a elementos fantásticos, no como meras referencias, sino como realidades presentes y operantes. La angustia, por ejemplo, del canto de la sirena, cuando las noches de niebla se aproximaba al muelle de los Mariño en Vilaxuán, como doña Rolendis me contara, y llamaba al hombre de su pertenencia. Podía ser bonito, ¿verdad? Todos cenando, en silencio, Alfonso no, por supuesto, y se escucha el cantar triste. Quedan sobrecogidos, no de oírlo, sino de miedo, y la tía Eugenia, que seguía afirmando no creer, se levanta, repentina, y se esconde en su cuarto a rezar. Alguien se santigua furtivamente. En el pueblo, alguna madre que vela a su niño la escucha también y tiembla, y 2 que salen de la taberna se agarran fuertemente, como si temieran ser arrebatados, y regresan. El tabernero les pregunta por la razón. Se miran ellos. «Ea serea que canta, non ven por vos, que ven por un mariño, y de tranquilos». A pesar de lo cual, ellos permanecen a cubierto del canto hasta que vienen sus mujeres a buscarlos, y no les riñen por borrachos, porque ellas ya conocen la causa, y marcha cada pareja por su lado, bien cogidos. No había decidido aún si meter en la novela a Eileen o dejarla en su condado del Limerick en espera de payo. Oh, no cabe duda, la novela daba mucho más de sí, y en sus paréntesis cabía todo, desde la cita textual de Barcellos, lo que ennoblece mucho un texto, a la enumeración minuciosa de los objetos que tenía Alfonso colgados en las paredes de su casa, y que mi corazón esperaba como la más interesante de las novedades inmediatas, pues siempre fui aficionado a las cosas de la mar y mal afortunado en cuanto a su posesión. Fuera de un par de barcos de bulto, unos cuantos grabados de los baratos y la gorra de marino de mi padre, no tengo nada, y esto que digo, reciente, relativamente, aunque por los veleros y un barquito en botella haya suspirado buena parte de mi vida. Y para eso nace uno en un puerto de mar donde se fabrican acorazados. Y para eso también ha dejado uno de estudiar importantes lecciones y ha aprendido los nombres de las velas, desde la cangreja a los papahigos. Ya me acercaba a Cuenca cuando todo proyecto literario se desvaneció en la niebla y lo sustituyó en mi ánimo expectante la fruición anticipada de aquellas contemplaciones previstas, sin que el placer lo estorbase la seguridad de hallarme, casi inmediatamente, en compañía del virago llamado Micaela, rompedora de Stradivarios y de complejos maternos. Payo la había descrito como buena moza, lo cual me autorizaba a atribuirle, en un momento dado del drama o de la novela, aunque menos en esta, una frase de este tenor: «Te ofrezco el cambio de mi cuerpo fuerte y saludable por ese masoquismo que constituye tu único placer». O algo parecido. Más expresivo, por supuesto. Mejor dicho, en el momento en que redacto estas líneas,
Mi memoria no funciona con la precisión acostumbrada y no recuerdo las palabras exactas. Pero la idea está clara, ¿no? Le va bien al carácter de Micaela, a su mentalidad liberada, a su conciencia de que, a pesar de todo, un cuerpo de mujer sigue siendo premio y remedio. Mi cuerpo sano contra ese masoquismo del temor. Su realidad tangible contra el fantasma puramente verbal de la sirena. Pero resultó que la muchacha que me estaba esperando en la estación de autobuses no me pareció, al menos a primera vista, la más adecuada para desempeñar en mi novela una función tan destacada como la de protagonista. O, al menos, si el punto de vista elegido fuera el de la madre, el de antagonista, y no por desmerecimiento de su cuerpo, que como premio o remedio satisfacía aparentemente las exigencias más requintadas, sino porque, habiéndonos alejado solo unos pasos del autobús, me soltó de sopetón que lo esperaba todo de mí para la salvación de Alfonso y que había rezado toda la tarde para que el resultado de mi visita reintegrase a la perfección y acaso, a la armonía cósmica, la problemática biografía de mi colega y pariente, cuyo nombre pronunciaba con tal unción y ternura que la admiración y el amor que le tenía quedaban ipso facto revelados. Como la casa de Alfonso estaba arriba, en la ciudad, y era de las que asoman a la hoz del Huécar, hubimos de tomar un automóvil que nos llevase, de modo que durante el trayecto se limitó a interesarse por si mi viaje había sido bueno o malo, por si había pasado frío y por otras menudencias personales. Me explicó también que Alfonso, a aquellas horas, tenía su última clase y que, como en esa materia de la docencia era muy escrupuloso y cumplidor, la había comisionado a ella para salir a recibirme, lo cual, por supuesto, ella había hecho con mil amores. Seguía lloviendo, cada vez con más fuerza y relampagueaba, y al descender del coche frente a la casa de Alfonso, estalló un trueno fuerte que yo tomé como augurio, no sé si bueno o si malo. El retumbe que le siguió era cercano. Ya dentro de la casa, por una ventana del vestíbulo o zaguán, pude ver la hoz entera iluminada y fantástica. Como que me arrimé a los cristales para contemplar el espectáculo, mientras Micaela, después de haberse santiguado, temblaba. No esperé, sin embargo, a que pasase la tormenta para seguirla. A ella y a una criada vieja, muy pulida, que había acudido a abrirnos y que se había hecho cargo de mi maletín. Bajamos a otro piso, donde había una sala muy espaciosa, y por una puerta que daba a ella entré en mi cuarto, que era holgado, con ventana a la hoz y, en efecto, muebles de barco. Pero no me detuve a examinarlos, porque Micaela estaba fuera, seguramente con ganas de charlar, de modo que salí rápidamente, y aunque ya las había visto de refilón, me acerqué a examinar, entre los muchos cuadros que colgaban de la pared, una serie de acuarelas inglesas, al parecer con vistas de Venecia y sus canales. Recuerdo, sin duda, del viaje de alguna solterona con cierta destreza plástica. Eran bonitas, no extraordinarias. Micaela acudió enseguida a explicármelas, lo cual hizo identificándome la Salute, el puente de Rialto y otros tópicos archiconocidos que a mí, sin embargo, entonces y ahora, me hubiera gustado conocer de verdad. Y no digamos a Alfonso, supongo. Aproveché la ocasión para preguntarle, cuando remató su información turística, muy salpicada de recuerdos personales, que cómo era que todos aquellos cuadros, y los que había visto arriba en el zaguán, tenían que ver con la mar. Y ella se limitó a responderme que era una de las muchas manías de Alfonso, quizá la más inofensiva, aunque no la más barata, pues todo aquello que yo veía y más que había en la casa le había costado mucho dinero. Y lo que te rondaré, morena. Yo le dije que no me parecía manía, sino afición loable, y que ya me gustaría a mí tener la mitad nada más de aquella colección para mi uso
y ornato de mis paredes. Ella me miró, no sin cierto susto, reprimido. Ustedes, los artistas, son gente rara. ¿Pero no lo es usted también un artista? Sí, a mi modo, pero muy modesta. No lo será tanto cuando ha alcanzado esa altura que se requiere para acompañar a Alfonso. ¿Por qué no toca algo? ¿De veras le interesa que lo haga? ¿No prefiere que le hable de Alfonso? No tardará en llegar y usted sabe muy pocas cosas de él. Me gustaría hacerme yo una idea por mi cuenta y solo después recibir informes e incluso opiniones ajenas. Estoy seguro de antemano de que vamos a coincidir, pero no me dejó terminar. Como usted quiera. No parecía haberle hecho muy feliz mi decisión. ¿Acaso le hubiera chafado un amplio y documentado discurso? Sin embargo, se aproximó al piano, lo abrió, se sentó y, puesta un poco en situación, me obsequió con un repertorio consabido. Para Elisa, danza quinta y la jota de la regla. Iba por los primeros compases de una rapsodia húngara, acaso la segunda, cuando se abrió la puerta y entraron, con Alfonso, dos caballeros más. Alfonso lo identifiqué por su parecido con Payo. Tenía la misma estatura y las espaldas anchas, algo combadas, pero el cabello claro y los ojos azules. Los otros dos me los presentó como colegas que querían conocerme y a los que había invitado a cenar, uno de literatura y otro de clásicas. Seguía la tormenta, retumbaban los truenos, aunque más espaciados, y los recién llegados comentaban la cantidad de agua que bajaba por las calles pinas de Cuenca. Me bastaron la primera ojeada y media docena de palabras para comprender que también había equivocado mis previsiones en lo referente a Alfonso, cuyo aspecto, cuya soltura, cuya naturalidad no se compaginaban bien con la estampa de neurótico que había imaginado, ni tampoco con la de violonchelista frustrado que se muere de hambre de triunfos, descrito por Micaela. Recordé que Aileen lo había definido como persona normal, y de que lo era me hubiera persuadido nada más verle si no fuera por la insistencia en los temas marineros, de la decoración y por aquellas sirenas pechugonas de sonrisa, de popular y graciosa factura, tosca, que colgaban aquí y allá. No las 40 de que tenía noticia, pero sí su buena media docena. 4 de loza pintada, una de talla y otra bordada en lino con sedas de colores y lentejuelas. Esta última debía de ser oriental, por cuanto escondía en un turbante enjollado la mata de su cabello. Revelaba al menos una preocupación aceptada, dominada y trasmudada en especialismo coleccionista, lo cual, por otra parte, no me parecía mala solución para quien, durante un montón de años, se había visto obligado a jurar encima de la hostia consagrada, o poco menos, que no se acercaría jamás al mar por miedo de que se lo llevase la sirena. Mientras cenábamos, mientras la conversación general me lo permitió, no dejé de pensar en las remotas consecuencias de una paparrucha medieval, allí presentes ante mí. Alfonso era, a pesar de todo, un hombre civilizado, y se notaban enseguida sus muchos viajes, sus lecturas y la amplitud de sus preocupaciones. Había organizado una cena aparentemente sencilla, pero muy bien calculada, con sus apartes y consideraciones para mi úlcera de estómago, y procuraba que recayesen en Micaela las consecuencias elogiosas, si bien ella se defendía. No, aceptando únicamente la responsabilidad de la ternera que había traído de algún pueblo alejado, aunque no la del asado. El de clásicas era bastante comilón, no así mi colega de literatura, parco en lo sólido, pero entendido al parecer y buen frecuentador de lo líquido, cuya ingestión no parecía afectarle, salvo si lo mucho que charló fue el efecto de lo que había bebido. Quiero decir con todo esto
que la velada transcurrió lo más lejos posible de cuanto yo hubiera podido suponer, salvo, en todo caso, la conducta de Micaela, que muy discretamente, o quizá mejor muy silenciosa, pero harto visiblemente, había tomado a su cargo la solución de las cuestiones prácticas. Y aunque me dio la impresión de que la criada sí sabía muy bien su menester, ella, Micaela, se empeñaba en recordárselo, que si el postre, que si el café, que si el licor, si a escondidas, no tanto que yo no la advirtiese, aunque la verdad es que yo tenía la noche fisgona. Y me parece que también fue ella la que susurró a mi colega de literatura la conveniencia de que reclamara del anfitrión, como remate de una cena tan feliz, un concierto breve, 2 o 3 piezas nada más, ya que se había hecho tarde. Y el tal de mi colega así lo solicitó, aunque su tono me llevó a creer que malditas las ganas que tenía de oír música en aquellos momentos, y que si lo pedía no era más que por puro compromiso. Alfonso se hizo de rogar. A Micaela le entusiasmó la idea, y por si la cortés negativa de Alfonso hallaba eco en los presentes, yo incluido, salió y regresó enseguida con el violonchelo y unas cuantas partituras que dejó encima del piano, y ya no hubo remedio. Nos acomodamos en unos buenos butacones con todo el aire de haber pertenecido a algún acorazado, y las etapas del concierto transcurrieron normales, salvo que Micaela volvía su mirada hacia mí con insistencia, como intentando averiguar, por mi expresión, el efecto que el concierto me causaba. Y como mis gafas oscuras no le permitían saber si yo, a mi vez, la miraba o no, pude representar a gusto la comedieta del embeleso, para que al menos se llevase la chica aquella satisfacción, ya que tan empeñada estaba. No sé si tocaban bien o mal. A mí me sonaba agradablemente, pero no creo que el violonchelo de Alfonso alcanzase esas alturas sublimes que desencadenan las tempestades tan apetecidas de Micaela, y no para ella. Pensé que debía ser un hábil aficionado, y que acaso su buen gusto superase a su técnica, lo cual, por otra parte, me traía sin cuidado. Estoy seguro, sin embargo, de que Micaela me agradeció los éxtasis inefables, el arrobo casi místico que mi rostro llegó a expresar. Por fortuna, ninguno de mis colegas podía observarme, ni al propio Alfonso le era fácil. Me fijé también en él. Tocaba con naturalidad, sin teatralerías. Una vez que se cruzaron nuestras miradas, me guiñó un ojo. Ejecutaron 3 o 4 sonatas para violonchelo y piano, y al final de la última Alfonso dijo: «Ya está bien de dar la lata», y apartó de sí el instrumento. Micaela se entristeció, pero acató la indicación y cerró el piano. Sirví otra ronda de coñac y yo aproveché la ocasión para hablar de los cuadros y grabados de las paredes. La verdad es que había tenido escasas ocasiones de meter baza durante las horas que llevaba allí. ¿Y acaso haya sido aquella una de las primeras veces en darme cuenta de que, cuando alguien manifiesta deseos de conocer a uno, no es tanto para escuchar como para que se le escuche, y es lo que yo había hecho hasta entonces? Pero tampoco tomé la palabra para decir nada importante, sino solo para orientar la conversación en un sentido que me interesaba. Y se vio claramente como a Alfonso le alegraba que se sacase el tema, pues lo que respondió enseguida fue que cómo se notaba que yo era de Puerto de Mar, que llevaba años viviendo entre terrícolas y que nadie había mostrado interés ni extrañeza al ver su colección, menos aún entusiasmo. La mayor parte de los que venían a verle pasaba de largo sin fijarse en lo que allí había, y empezó a mostrarnos las piezas más raras de su colección, grabados del Renacimiento y del XVIII, algunos en series completas. Un fragmento de un códice gótico con un galeón encima de un leviatán con cuernos y surtidores, y una reproducción a escala del Santísima Trinidad vencido en Trafalgar, anterior la copia, probablemente a la batalla.
un junco chino trabajado en marfil y con todo el cordaje sacado de la misma pieza. En fin, curiosidades de este jaez que a mí me interesaban, pero que a nuestros comilitones no parecían entusiasmar. Pero lo que a mí más me atrajo fue un acorazado, España, de plata, de algo más de una cuarta de eslora, unos 30 centímetros quizás, exactamente igual al que había en casa de una familia amiga, los de Bastarrechea, que solíamos visitar con frecuencia, acaso semanal, y que siempre me convidaban a galletas de vainilla y a chocolate. Tenía el barquito encima de una mesa, por puro adorno, y me dejaban cogerlo y examinarlo todo el tiempo que quisiera y contarle los cañones y los botes salvavidas. Y mira tú por dónde me lo venía a encontrar, a su hermano gemelo, y con él un buen pedazo de mi infancia. Para contemplar tales tesoros, Alfonso nos llevó a diversas habitaciones y pisos de la casa. Observé que había una puerta, efectivamente, en el último, que no se abrió. Y cuando terminamos el recorrido, eran ya las 12 pasadas, y los colegas se marcharon llevándose con ellos a Micaela. Ya no llovía, pero los contornos de las colinas se alumbraban aún de retumbes lejanos. ¿Habéis escuchado las primeras páginas de El cuento de Sirena de Gonzalo Torrente Ballester?